Hola, ¿qué tal amigos? Recuerden que estoy desarrollando una serie de comentarios basados en el espíritu de profecía, específicamente el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo 10, que habla sobre el pequeño tiempo de angustia, que pueden encontrarlo en mi canal de YouTube, La Voz de un Perseguido. Ustedes ingresan a la sección lista de reproducción y van a encontrar las series de temas, estudios bíblicos, reflexiones de todo tipo en orden. Así que invitados a suscribirse y a disfrutar del material que estoy publicando. Estaba repasando las citas justamente de este capítulo 10 del libro Eventos de los Últimos Días, y que hoy me toca hablar sobre estas citas, pero quiero adelantarme un poquitito comentando una de ellas. Y quiero tocar un aspecto práctico de esta experiencia que está descrita acá. Uno de los subtítulos de este capítulo 10 dice: ante los tribunales. Y dice así: aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra. Cuando ella dice acá, aquellos que vivan durante los últimos días, está haciendo referencia directa al corto periodo de tiempo, ¿no es cierto?, llamado pequeño tiempo de angustia, que ya hemos delimitado entre qué acontecimiento y qué acontecimiento se desarrollaría este corto periodo de tiempo llamado pequeño tiempo de angustia o tiempo de angustia previo. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguido por causa de la verdad. O sea, wow. Aquellos que hasta el momento, hoy, 12 de abril de 2022, sabemos en alguna medida lo que significa ser perseguido, o sea, vamos a quedar corto. O sea, todavía no sabemos. ¿Cómo será entonces para aquellos que han tenido una actitud neutral, indiferente, que no han querido arriesgarlo todo a la hora de defender la verdad o enfrentarse a la herejía o a las fuerzas demoníacas del tercer ángel, a los falsos maestros, a los falsos profetas, aquellos que no han arriesgado, no han tenido la experiencia de lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad? O sea, todo lo que hemos entrado en este campo de la verdad presente, hemos experimentado el ser perseguidos por la verdad en mayor o menor medida. Estamos hablando acá de un nivel de persecución o de presión o de angustia relevante, algo que realmente nos ha afectado en nuestra vida. Bueno, aquellos que hemos experimentado en algo intensamente, en nuestra experiencia como creyente, la persecución, y sabemos lo que es derramar lágrimas, sufrir, que hemos visto la muerte cara a cara, que hemos experimentado la angustia, pues quedaremos cortos. O sea, todavía no hemos llegado a ese nivel de angustia. Falta todavía un nivel aún más extremo del que ya hemos pasado a aquellos que ya hemos sido perseguidos o hemos sufrido la persecución. ¿Qué queda para aquellos que tienen una vida cómoda, popular, sin mayores enfrentamientos, sin haber experimentado hasta ahora lo que es la batalla espiritual? Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán
lo que significa ser perseguido por causa de la verdad. Y comienza ella, la autora de estos textos, nuestra querida hermana Elena, comienza a dar algunos detalles escalofriantes. Dice acá la injusticia. Ella lo que va a hacer es describir cuál va a ser el ambiente específicamente en los tribunales de justicia. Yo algo de eso dije ayer en la parte 2 de Pequeño Tiempo de Angustia, donde mencioné que el terreno práctico donde se va a realizar esta batalla espiritual será en los tribunales de justicia. Si bien habrá sicariato, homicidios, asesinatos y distintos tipos de actos agresivos contra los defensores de la verdad, en su gran mayoría, muchos seremos arrastrados a los tribunales de justicia, que en una sociedad medianamente civilizada es el lugar donde se resuelven los conflictos jurídicos, los conflictos sociales, los tribunales de justicia. Pero lo que está descrito acá, si comenzamos a verlo con una aplicación práctica, esto dice el testimonio que daremos en los tribunales depende de nuestra experiencia espiritual actual. Nuestra experiencia en la justificación por la fe o el mensaje del tercer ángel ahora determina el testimonio, ni siquiera digo resultados, porque los resultados ya los sabemos, serán desfavorables en los tribunales hacia nosotros. Pero determinará el testimonio que daremos o no en los tribunales. Se espera que demos un buen testimonio. La injusticia prevalecerá. Cuando dice prevalecerá, quiere decir que será prominente, será mayoritaria. Eso quiere decir que hay una lucecita de esperanza de que habrá un mínimo porcentaje de veredictos que serán favorables a nosotros. Gloria a Dios por eso, porque eso permitirá a muchos seguir avanzando en la difusión de la última advertencia, pero en su gran mayoría los veredictos o decisiones o sentencias en los tribunales será desfavorable para nosotros. La injusticia prevalecerá. Es decir, desde el punto de vista jurídico, cuando se habla acá de injusticia, quiere decir que los magistrados, los jueces, no actuarán en derecho, actuarán con prejuicio, actuarán influenciados, actuarán con poca objetividad o racionalidad y serán víctima de sus emociones, de sus prejuicios, de sus preconceptos, sentirán la presión del ambiente, se sentirán impulsados a actuar políticamente correcto y no según derecho. Eso es actuar en injusticia, no conforme a la justicia. En el contexto de un tribunal de justicia, actuar en justicia es actuar según la ley. La injusticia prevalecerá, es decir, no esperemos que se nos haga justicia terrenal en los tribunales. Al contrario, no debemos sorprendernos de que se nos trate
injustamente, la injusticia prevalecerá en los tribunales. Si ahora no tenemos una experiencia genuina, si ahora no estamos cantando un cántico nuevo respecto a la justificación por la fe, o sea, ni hablar de los herejes o de las sectas destructivas de sostén propios que han caído en el fanatismo. O sea, ni hablar de esta realea de gente que está en apostasía respecto del Evangelio. Acá estamos hablando de la gente, de personas que están en la sana enseñanza, personas que han recibido la verdad de todo corazón y se mantienen fieles a las palabras de Jesús y de la Biblia. Aboquémonos solamente a ese grupo de personas, la que está en la sana doctrina, la que ha recibido el Evangelio tal como está, ¿cierto? Que no pertenece o no ha caído en las garras de las sectas destructivas del sostén propio, ni la herejía, ni los ni del artistismo, ¿no es cierto? O de los perturbados. O sea, hablemos de ese grupo minúsculo, minoritario de personas que aún están en la sana doctrina, están con un evangelio sano. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Bueno, quiero referirme a ese grupo que está en la sana doctrina. Ese grupo, actualmente, ahora mismo, si está viviendo a la altura de la luz que tiene, está experimentando la perfección del carácter, la perfección del ser, que es la santificación por la fe, esas personas tienen una alta posibilidad de que en los tribunales de justicia, frente a la injusticia que se les hará, den un buen testimonio. En otras palabras, que no pierdan el control, porque estas personas de antemano han asumido que van en desventaja, porque la profecía nos ha advertido que se cometerán injusticia contra nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ir con la expectativa de obtener justicia en los tribunales terrenales, sino que tenemos que ir con la predisposición, con la disposición a ponernos en las manos de Dios y que se haga su voluntad. Por ende, cuando seamos testigos de la injusticia que se nos hará, no perdemos el control porque hemos perfeccionado el carácter. Y la perfección del carácter implica depositar toda nuestra confianza y nuestra ansiedad en las manos de Dios, que Él es poderoso para abrir las puertas de las cárceles, que es poderoso para deshacer la injusticia de los hombres. Quien en este momento esté experimentando maravillosamente la justicia de Cristo en su vida, dará un buen testimonio ante la injusticia que se nos hará en los tribunales. Yo me he encontrado con hermanos y hermanas con los cuales a veces viajo o salgo a hacer la obra misionera, y a veces tomamos taxi, tomamos un bus, o estamos en el comercio, o tenemos algún encontrón, alguna diferencia con personas que no son creyentes. Y me he encontrado que los hermanos se ponen a discutir y a exigir sus derechos y hasta se ponen bastante mundanos a la hora de plantarse y pierden el control y se olvidan de dar buen testimonio, se olvidan que son hijos del Rey, se olvidan que son hijos de Dios. Me ha pasado. Me ha pasado. Nosotros tenemos que asumir de que se nos suprimirán nuestros derechos.
el experimentar injusticia en los tribunales significa asumir que se nos suprimirá nuestros derechos. O sea, nosotros no debemos confiar en el derecho humano, en el derecho jurídico de esta tierra. ¿Vale? Porque serán suprimidos. Tenemos que asumir que llegará el momento en que ya no contaremos con esos derechos y no podemos estar pataleando. Porque nuestra expectativa respecto a la justicia no descansan en los tribunales terrenales, sino que descansan en la justicia divina. No todos experimentarán las injusticias en los tribunales de justicia. No todos seremos llevados para allá. Pero los que sean llevados serán llevados por la voluntad de Dios con un propósito. Y ese propósito debe dar gloria a Dios. ¿Y cómo damos gloria a Dios? Con nuestro testimonio personal. Termino leyendo algunas citas que ejemplifican justamente esta experiencia. Y si ustedes me acompañan a el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 61. Marco 14, 61. Dice así, Marco 14, 61. Dice, vamos a ir un poquito más atrás. 58. Marco 14, 58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Jesús solamente declaró una profecía, simplemente se remitió a un mensaje profético. En su mensaje profético simplemente desplegó una respuesta inocente, una respuesta que significaba simplemente una apelación a la conciencia de quienes lo estaban ajusticiando. Sin embargo, sus palabras fueron consideradas blasfemias y fue considerado digno de muerte. En 1 de Pedro 2.23, quienes quieran escuchar la serie de comentarios que hice a las 2 cartas de Pedro, pueden encontrarla en la lista de reproducción del canal de YouTube La Voz de un Perseguido. Bueno, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21.
Pues para esto fuisteis llamados, igual que nosotros, para eso fuimos llamados o escogidos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así como se comportó Jesús frente al interrogatorio, al tribunal, a las autoridades judiciales, también debemos hacerlo nosotros. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Interesante, que es una característica de un 144.000. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendar nuestra causa al que juzga justamente cuando nos enfrentemos a las injusticias que experimentaremos muchos en los tribunales de justicia. Que Dios les bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.